Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. En este escenario jurídico, Sandra Yaya, el tema de hoy será hablar de unos contratistas cercanos al Centro Democrático que reconstruyeron San Andrés y que están viciados enormemente de corrupción. Hoy, 27 de septiembre del 2024, en esta columna periodística de David Escobar Moreno del Espectador del día 23 de septiembre nos cuenta lo siguiente y que pues obviamente los colombianos debemos de estar muy enterados de lo que está pasando. Wow. El Centro Democrático definitivamente no se escapa a todas las investigaciones que se han levantado y que en los últimos días han sido fuertemente cuestionados, empezando por Iván Duque, el expresidente. Cuando conocimos sobre la desaparición de los 100 billones de pesos de la UGRD, por una maniobra de muchos contratos que hicieron como si fuera un festival en pandemia. Luego conocimos que vendió madera a unas empresas que estaban muy extremadamente cercanas o en alianza con el clan del Golfo, o sea que a través de esas empresas y por medio de ellas, el clan del Golfo pudo lavar mucho dinero con la ayuda del Estado, en ese entonces con el gobierno de Duque. Y para rematar, está lo del tema de Pegasus, ahorita vamos a hablar algunas cosas de eso. También estuvimos hablando de que Iván Duque fue denunciado penalmente por el senador Iván Cepeda por todos estos actos corruptivos, lavado de activos, lavado de dinero y cualquier cantidad de más delitos que no pueden quedarse en ocultos. Bien, entonces, los contratistas cercanos al Centro Democrático que reconstruyeron San Andrés, el Espectador identificó que el gobierno de Iván Duque les entregó de manera directa al menos 5 contratos a empresarios cercanos al proyecto político uribista o fueron contratistas durante gobiernos anteriores del uribismo. También apareció un exmiembro de la inteligencia policial que investigó la farcopolítica. Farcopolítica, así se llama esto. Entonces aquí tenemos el detalle. Entonces, adicionalmente, bueno, aquí vamos a mirar un poquito más cercano acá la cuestión. Hay una nota un poco más clara que nos dice mejor los detalles en esta que es la MC. A la MC sí, acá tenemos para poder leer mejor el detalle. Aquí. La msn.com. Ahí estamos cargando. Ok. Continuar leyendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, dice así. Muy pronto se conocieron los estragos que dejó a su paso Lota. En noviembre del 2020, en San Andrés y Providencia, el huracán destruyó viviendas, hoteles, hospitales, vías, comercio. La población raizal perdió la infraestructura más básica que necesitaba para vivir en esta región insular. Lo que no se conoció tan pronto fueron los costos de su reconstrucción y las empresas seleccionadas para este propósito. El gobierno de Iván Duque inició un plan para restaurar ese departamento, que tuvo como valor inicial 40.000 millones, pero que terminó costando al menos 646.000 millones, o sea, un sobrecosto exageradísimo. Nosotros recordamos las casas de Providencia terminaron valiendo unas 600 millones, otras 700 millones y iban a mirar las estructuras hasta Albeira hizo una entrevista de eso, en fin. Durante
Ese gobierno del partido político Centro Democrático se inyectó más dinero a la reconstrucción de San Andrés y Providencia a través de la firma de 4 otros CIEs entre el 2020 y junio del 2022. El espectador encontró que al menos 5 millonarios contratos fueron entregados por la unidad, o sea, por la UGRD, de manera directa a contratistas cercanas al Centro Democrático que han tenido negocios en el pasado con sus figuras políticas más visibles. Por eso yo digo que en lo que está pasando ahorita de la corrupción de la UGRD, que está como materia de investigación, en la cual están dos protagonistas de esa investigación, que son Olmedo López y Sneider Pinilla, no es raro pensar que ciertos contratistas y políticos del Centro Democrático están enlodados o untados severamente de eso que está pasando ahí. Y por eso, claro, el señor Olmedo López y Sneider Pinilla surgen con diferentes mentiras, dañando el buen nombre de otras personas que tal vez no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces prefieren coger en el escenario chivos expiatorios, pero tratar de cubrir a lo máximo a los principales protagonistas. Pero seguramente pensaron, bueno, si el señor Olmedo López y el señor Sneider Pinilla no nos lo cuentan, otros medios nos lo van a contar y por medio de ese otro nos vamos a enterar, los colombianos. Entonces, esta es una parte de esa historia. Bien, entonces, esos 5 convenios que tuvieron un valor total de 24.000 millones de pesos finalizaron sin contratiempos, según la interventoría de las horas. O sea, ellos como que tomaban sus propios contratistas que hicieran la interventoría y que arrojaran que no, que todo estaba perfecto, ¿no? Para que nadie se enterara de lo que realmente estaba pasando. Pero finalmente los hallazgos se dieron, ya están en su proceso, ya se está haciendo la respectiva investigación por parte de la Contraloría, por parte de la Fiscalía. Solo falta que la Procuraduría se pusiera, como se dice, la camiseta y manos a trabajar, pero no lo hace porque está muy completamente enfocada, distraída, defendiendo a la señora Audinem para absolverla de toda culpa, y los 70.000 millones de pesos que iban para la TIC se perdieron. Tremendo la cosa. Entonces, así está todo esto. Sin embargo, en general, toda la reconstrucción ha sido fuertemente cuestionada por la Corte Constitucional. El Alto Tribunal señaló en noviembre del 2022 que esa reconstrucción pasó por encima de las comunidades, ya que no fueron consultadas por ninguna entidad del gobierno sobre las condiciones de las obras. Es decir, hicieron todo allá, venga para acá, hacemos esto, la gente, pero ¿qué están haciendo? No pregunte, solamente mire. Pero tremendo, porque de pronto ciertas viviendas de esas no quedaron bien construidas, pero igual, como era un negocio que venía producto del lavado de activos, con la alianza del Clan del Golfo y esas empresas y el Centro Democrático, pues ¿qué? Se iban a poner a mirar. Seguía la cosa derechito. La empresa que financió el no en el plebiscito, eso fue cuando el 2016, en la época de Juan Manuel Santos, en febrero de 2021, Findeter y la UGRD suscribieron un contrato por 6.000 millones de pesos con un conocido contratista de la Casa de Nariño muy cercano a las toldas uribistas, Duda Brands Sals, representada legalmente por Pedro Javier Charri Sarmiento. En ese momento, el entonces senador Roy Barreras señaló que esa empresa había sido recomendada por el expresidente Álvaro Uribe para ese lucrativo contrato. Un asunto que este negó tajantemente. Lo que sí se pudo comprobar fue que la Dubrans trabajó Emanuel Echeverry, hijo del gerente de la campaña de Duque, Luis Guillermo Echeverry. Este último, a su vez, es hijo del fallecido empresario Fabio Echeverry Correa, principal consejero de Álvaro Uribe durante sus 2 periodos presidenciales. O sea, todo estaba completamente calculado y amarrado. Los uribistas habían tomado ese contrato. Los uribistas tuvieron mucho que ver con la UGRD.
Mucho tuvieron que ver cualquier cantidad de congresistas del Centro Democrático con la UGRD y todavía pueden estar ahí metidos, ¿no? Ya no pueden estar tan abiertos para hacer tanta corrupción, pero de atrás, con Carlos Carrillo, hacia atrás, todos estos directores que fueron de la UGR, más de uno seguro que tenían muchas alianzas con el uribismo, con el Centro Democrático, y yo me imagino a cuántos más de esos les hizo el favor. Eso es visible. Creo que no soy yo la única que lo está contando. Varias personas lo están diciendo. No soy yo solamente la persona que lo está diciendo acá. Pero valga que sí, puede que la cosa fue así. Por eso entender aquí por qué el Olmedo López y el Slay de Pinilla no hablan. Pues claro, ellos abren la boca y entre el Centro Democrático, como hay tantas fichas malignas, pues inmediatamente pan y los acaban. Es tremendo. Pero Dios quiera que pueda encontrarse rápidamente todo eso, la ruta de todo ese proceso, cómo fue todo eso, y lleguen directamente a los responsables y los puedan judicializar. Tal vez será que de pronto todavía falta más que hacer, porque hasta las cortes están repletamente untadas de corrupción. Ahorita vamos a mirar algo que me va a dejar con la boca abierta. Dios mío, Padre Celestial. Antes de hacer parte de la reconstrucción del departamento insular, el nombre de la compañía trascendió públicamente en el 2016 cuando la firma aportó al Centro Democrático para la campaña del no en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC un monto de 330 millones de pesos. Incluso manejó las estrategias digitales de esa campaña y de la correría de Iván Duque por la presidencia en el 2018. Claro, tenían que robar cualquier cantidad de dinero porque necesitaban plática para las campañas presidenciales y para todas esas cosas. Era así. En mayo del 2020, con Iván Duque ya instalado en la Casa de Nariño, la compañía volvió a ocupar otros titulares de prensa. En ese momento se supo que la presidencia le entregó un contrato por 3.350 millones de pesos para posicionar la imagen del entonces primer mandatario en redes sociales con plata del Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República. Dineros que, como su nombre lo indican, tenían que ser destinados a programas contemplados para implementación del acuerdo de paz con las FARC. Es decir, lo que era de la paz, ellos no lo usaron para la paz, sino lo usaron para mejorar la imagen del señor Iván Duque en ese momento. Y fueron 3.350 millones de pesos. Eso es lo que se está también cuestionando, por otro lado, que lo halló la Contraloría General de la República. Entonces, aquí vemos una cosa impresionante que es abismal. Es toda una maquinaria, toda una empresa con una y otra tantas cosas para hacer el mal. Increíble. Y todavía tienen doble moral. Y todavía es que se quieren presentar como los salvadores de este país, cuando lo único que son unos grandes saqueadores de este país. Saqueadores, ladrones, eso es lo que son ellos. Hay que decir las cosas por lo que son, porque decirles un apelativo, un sinónimo diferente como que no vale, pero increíble. En cuanto a su contrato con la UGRD de febrero del 2021, la empresa fue contratada para planear, organizar y administrar toda la cadena logística de suministros para la reconstrucción del archipiélago hasta febrero del 2023. De acuerdo con cifras públicas, durante el gobierno de Iván Duque, Dubrans recibió contratos por más de, oigan esto, 62.000 millones de pesos. Dubrans, 62.000 millones de pesos. Relacionados con otras labores logísticas, como por ejemplo la organización de los Juegos Intercolegiados del 2022. Yo pregunto, ¿qué opinará el señor J.P. Hernández, que anda cuestionando al Ministerio de Hacienda, al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y que lo citó a moción de censura el día 24 de septiembre del 2024, y que de los 14 que firmaron la moción de censura para querer apartarlo del cargo, ninguno asistió a esa moción de censura, pero están citados para 10 días después
echar la mano a votar. ¿Para qué? Para sacarlo. ¿Sacarlo para qué? Para poder robar. Pero Dios quiera que no suceda nada de eso y que el ministro Bonilla siga en su cargo y eficientemente como hasta el momento lo ha hecho. Ya nos vamos dando cuenta cómo son las maniobras, cómo es el movimiento del uribismo, cómo es el movimiento de la derecha, mirando a ver cómo retiran las piezas claves para poder conseguir sus propósitos, sus beneficios, defensa de sus privilegios. Eso es lo que ellos buscan, no es más. Por eso andan desesperados, aterrorizados, ardidos, perdidos, locos, de todo, pero tremendo. Así están las cosas en todo esto. Pero yo espero que como colombiana y muchos de nosotros los colombianos esperamos que la justicia realmente toque profundo y haga lo que debe hacer. Que esperamos que allá en esas cortes hayan verdaderos togados, verdaderos legisladores, verdaderos jueces, no políticos, no personas por allá cuestionadas con cosas serias, tremendas, sino personas honorables, que realmente sí hagan una ejemplar justicia para aplicársela a todas estas personas que han robado y han engañado y han estafado y han hecho de todo en esta vida, de lo malo. Entonces, esas son las cosas que están ahí. Ahora, dice así, el hombre de confianza en la isla del zar de las basuras. Otro de los hombres que aparece a la sombra de la reconstrucción es William Vélez Sierra, el amigo íntimo y financiador de las campañas de Álvaro Uribe, el octogenario empresario denominado zar de las basuras por su dominio casi que total en el manejo de residuos en basura en varias zonas del país, entre ellas San Andrés, donde desde el 2017 a través de una sociedad futura conformada por 5 empresas, 4 de ellas propiedad de Vélez Sierra, controla ese servicio. La restante, B&B Suministros, ubicada en territorio isleño, es representada legalmente por Fernando Vázquez y comparte instalaciones en San Andrés con Interés Aseo, la principal empresa de Vélez Sierra para sus negocios de basuras. Ahí tenemos. Este es el personaje. Desde el 2017, Vázquez Escandón se convirtió en el hombre de confianza para el zar de las basuras en San Andrés sobre este contrato. Una fuente al interior de la gobernación que fue la que adjudicó el contrato de basuras a las empresas de Vélez le contó a este diario que Fernández Escandón son los ojos de la familia Vélez Sierra en la isla. La firma B&B recibió por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos 2 contratos por un total de 5.900 millones de pesos para construir 29 casas en Providencia. Es decir, ¿cómo así? El señor es un zar de las basuras. Está relacionado con basuras. ¿Y construyendo casas? Hágame el favor. ¿Cómo creen ustedes que quedaron esas casas? Si la gente está más enfocada a robar. Creo que no quedaron bien. Porque el personaje no está inclinado en eso, sino en otra actividad. Pero sin embargo, por el negocio, hicieron 29 casas. Y a unos costos elevadísimos, ¿no? Pero tristemente, ¿qué creen ustedes? Una persona que quiera vender esas casas en San Andrés, no les van a dar ni siquiera el 40% de lo que esas casas valen. No les darán eso. ¿Por qué? Porque fueron sobrecostos que se efectuaron ahí. Fue producto de un gran robo, fue producto de una corrupción. O sea, la oportunidad del huracán Lota haber destruido prácticamente casi San Andrés y Providencia fue la mejor oportunidad que se les presentó a esta gente del uribismo para aprovechar en masa y con fuerza, apoderarse de los dineros. ¿De dónde? De la UGRD. Por eso es que es muy claro lo que dice y tan cierto lo que dice el senador Antonio Correa cuando dijo y expuso que son 100 billones que se desaparecieron. Uno dice, miércoles, ¿qué pasó? ¿Dónde está todo ese dinero? Todo ese dinero, ¿dónde está? Es muy tremendo esta parte, muy tremendo esta parte. El clan político que es socio del esposo de Marta Lucía Ramírez,
Si hay una familia que ha ejercido poder en San Andrés y Providencia durante las últimas décadas, son los Gallardo Archbold. Este clan casi que omnipresente en las actividades claves del departamento también fue beneficiado con 2 contratos por el gobierno de Iván Duque para la reconstrucción de este territorio caribeño. En concreto, el beneficiado fue el arquitecto Mauricio Gallardo Archbold, hermano del excongresista Julio Gallardo Archbold, condenado a 5 años de cárcel por el escándalo del cartel de la toga e investigado por la Corte Suprema de Justicia por un supuesto incremento patrimonial injustificado que habría tenido entre el 2007 y el 2020. Previo a recibir esos 2 convenios, que en el total valieron 12.300 millones de pesos para reconstruir 63 casas en Providencia, Mauricio Gallardo Archbold concretó un millonario negocio inmobiliario con Álvaro Rincón, el esposo de Marta Lucía Ramírez, quien fue la vicepresidenta durante el gobierno de Iván Duque. Entre el 2010 y el 2016, la empresa familiar Gallardo y Cía consolidó una fiducia junto con Hitos Urbanos, la constructora de Rincón. Disculpe para las personas que de pronto se molestan cuando uno no lee bien, no es simplemente que de pronto mire mal, pero me excuso. Bueno, entonces, esa millonaria alianza comercial terminó en la construcción de un controvertido complejo inmobiliario de lujo. Les quedó plata para hacer inmobiliario de lujo, qué chévere. Oiga, definitivamente esos uribistas sí se salieron de todo, la rompieron por todos lados. Mire, el negocio perfecto de la vida en el que usted puede tener dinero hasta el día de su muerte es robarles todo lo que se pueda, porque el Estado no tiene controles para mirar dónde hay corrupción. De razón que yo sí alguna vez, cuando trabajé con el Estado, era joven, tendría unos 20 años cuando trabajé con el Estado, pues yo sí me preguntaba, oiga, ¿por qué pasan tantos contratos de tanta plata, tantos billones y billones y billones? Y yo decía, pero todo esto se gasta en la capital de Bogotá. Y un abogado de esa época me decía, no, Sandra, eso es así, la mitad son coimas, la mitad va para los políticos, para los administradores, para los directores de toda esta cosa, y la otra mitad va para el contratista. Y eso. Entonces yo digo que, claro, ¿cómo no ellos van a querer quedarse con el Estado, pelear para estar con el Estado, buscar el poder? ¿Para qué? Pues para poder robar. Porque aquí somos 50 millones de habitantes en este país aportando impuestos, más las regalías que entran, más tantas cosas que entran al país. Es mucho dinero, pero mucho dinero. Y más los préstamos y una cosa aquí y allá. Por supuesto, no, la UGRD se convirtió en la caja menor del uribismo, a través de la cual sacaban dinero, contratos a dedo, venga aquí el amigo, tome esto, tome aquello, tremendo. Claro, por eso el ardir de los uribistas de que Carlos Carrillo llegó a la UGRD, porque ese señor no permite que se robe un peso. Y claro, el señor Olmedo y el señor Snyder Pinilla, buscando escondedero a peso, o sea, no pueden decir nada porque inmediatamente los asesinan. Y tienen cómo hacerlo. De seguro, me imagino que hasta el tal Pegasus los debe tener intervenidos a ellos dos. ¿Me equivoco? ¿Será que me equivoco? Yo creo que así podría ser. Aunque aquí todo esto, lo que yo puedo decir acá en este momento son presunciones, ¿no? Presuntivo. Porque no podemos decir que es realidad, no, presuntivo. Bien, entonces va a otro punto. En junio del 2023, el Tribunal Administrativo de San Andrés ordenó tumbar 6 pisos, 2 de cada torre del hotel, ya que exceden el límite permitido por la normativa vigente del Plan de Ordenamiento Territorial POT, que solo permite construcciones de 6 pisos en esa zona de San Andrés. El espectador se contactó con Mauricio Gallardo, pero hasta el momento no hubo respuesta.
O sea, intentaron hacer como edificios de más de 6 pisos y el tribunal no les permitió eso. Qué hambrientos son estos personajes. El oficial de inteligencia o una persona ya obviamente retirado. El consorcio que eligió la UNGRD para reconstruir el centro administrativo y las estaciones de policía y de bomberos en el archipiélago es representado legalmente por un oficial retirado de la policía que se movía en asuntos de inteligencia y contrainteligencia durante el gobierno de Álvaro Uribe. Se trata de Ronald Hayden Coy Ortiz, el capitán de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, que se encargó de la cadena de custodia del computador del ex jefe guerrillero de la FARC, Luis Edgar Devia Silva, o lo que llaman Raúl Reyes, quien murió durante un controversial bombardeo de las autoridades colombianas en territorio ecuatoriano en marzo del 2008. Este año, Coy se volvió pieza clave en el caso de la farcopolítica, el expediente de la fiscalía que investigaba a políticos por posibles nexos con ese grupo ilegal. Tremendo. Ante la fiscalía, el entonces investigador antiterrorista de la DIJÍN contradijo al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien había señalado públicamente que en el computador de Reyes aparecían correos del jefe guerrillero con políticos como Piedad Córdoba. Coy señaló que solo se encontraron cartas en Word y que no había prueba alguna de que hubieran sido recibidas por la reciente fallecida política antioqueña. El capitán retirado de la policía también aparece relacionado con el cuestionado testigo de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez en el denominado caso de los testaferros de las FARC, Fernando Bahamón Céspedes. Este hombre, que estuvo vinculado al mundo del crimen organizado, se volvió informante de Coy en los años 90 con el grupo de apoyo y alianza estratégicas de la policía. Desde entonces, Bahamón se volvió testigo contra congresistas que tuvieron supuestos nexos con la guerrilla y los paramilitares. Volviendo al contrato que le entregó directamente la UNGRD a Coy para la reconstrucción de San Andrés, además de ser el representante legal del mencionado consorcio, su empresa Yico Construcciones tiene el 37% del control de la misma. Los documentos del contrato, que tuvo un valor de 20.000 millones de pesos, señalan que la obra terminó en julio del 2023 sin mayores contratiempos. Este diario se contactó con Coy, pero hasta el momento no hubo respuesta. Claro, es que estas personas con las que intentan conectarse no pueden esperar respuesta a ellos porque están siendo vigilados. ¿Quién los vigila? El uribismo. El llamado de la Corte Constitucional. Aunque los informes de supervisión y auditoría de la reconstrucción de San Andrés y Providencia señalan que las obras han concluido satisfactoriamente, el presidente Petro y Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, han hecho fuertes críticas sobre la reconstrucción de San Andrés y Providencia. A esas voces también se sumó la Corte Constitucional en un fallo de tutela de noviembre del 2022. De acuerdo con el tribunal, el gobierno de Iván incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas e infraestructura esencial, y que las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron al pueblo raizal su derecho a la consulta previa. Pues es que es de hecho, ellos que son los pobladores saben mejor cómo deben de quedar sus casas construidas, pero no, jamás les tomaron la nota a ellos, por lo menos, venga, ¿cómo se construye esta casa? No, adelante, hagan. Si la casa queda mal construida, ya no nos importa, la plata ya está en el bolsillo. Tremendo. Bueno. Además, le ordenó a la presidencia, el ministro del Interior, la UNGRD, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina reparar los perjuicios en los que habían incurrido, y le solicitó retomar la reconstrucción con base en los requerimientos de la población raizal y bajo el principio de reconstruir mejor, lo cual permitirá a los habitantes de las islas adaptarse a los efectos del cambio climático.
En respuesta a un derecho de petición, la UGRD, esta vez en la era Petro, le contestó a este diario que su labor en San Andrés está lejos de acabar, pues hay una obra clave por adjudicar y que fue ordenada en la sentencia del 2020 de la Corte Constitucional. Se trata de una licitación pública por un contrato de 40.000 millones con el fin de que alguna empresa se haga cargo de la logística para la evaluación y disposición de los residuos sólidos y escombros de 4 puntos de acopio de San Andrés y Providencia. La adjudicación de este contrato, dice la unidad, no se han adelantado porque justo quieren evitar un nuevo jalón de orejas del alto tribunal por no haber consultado con las comunidades el plan y ejecución de las obras. Entonces, así está la cuestión. Ahí está. Bueno. Y bueno, como hemos visto, como hay tanta corrupción y los golpistas muy activos, mirando a ver cómo fraguan ese golpe de Estado, cómo buscan apartar del cargo al presidente de la República, cómo buscan mirar a ver cómo por algún lado lo quieran, por el Congreso, por donde sea. Entonces el presidente Gustavo Petro viajó a Estados Unidos. Ese viaje se realizó ahorita más o menos en el 22 de septiembre del 2024. Entonces, estando en Estados Unidos, se habló allá con el canciller Murillo y Colombia y Estados Unidos acuerdan cooperación en la seguridad y protección del presidente Petro, porque como el presidente Petro lo manifestó, recordemos que él lo manifestó en la marcha que hubo el 19 de septiembre, lo manifestó días anteriores en una locución, días después, todo lo que ha pasado en la asamblea del día 14 y 15 que se desarrolló en la Nacional, la asamblea de líderes que fueron como 10.000, todo eso que dijo el presidente de los atentados, de las volquetas con pólvora, del tal envenenamiento, según lo que dijo Alfredo Sae, un pastor, etcétera, etcétera. Entonces, preocupado el presidente ante todas estas cosas y con lo que pasaba del CNE, ¿no? Entonces, Estados Unidos brinda su apoyo a Estados Unidos, brinda su apoyo a Colombia. Estados Unidos brinda su apoyo a Colombia para que se coopere en la seguridad y la protección del presidente Petro. Así que en este momento los golpistas empezaron a negar, no, pero ¿cómo así al presidente se le va a hacer un golpe de Estado? No, eso es una mentira, no, es que el presidente Petro creo que está mal de la cabeza, está enfermo, etcétera. No, más bien sabe que necesitamos es que se produzca un examen para revisar la salud del presidente y aquello y lo otro. ¿Qué tal esa? O sea, hasta donde llega esta gente, increíble. Increíble. Entonces leamos un poquito lo que pasó allí en esa parte, en esa visita. Desde Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, informó que tras una reunión con líderes de la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos, se acordó una cooperación en torno a la protección de la seguridad del presidente Gustavo Petro. Así que quedaron los golpistas, como se dice, un poquito frenados, ¿no? Porque ya por ahí vimos que uno huyó, que fue el señor Álvaro Hernán Prada. Increíble. Y ahora están moviendo las fichas a ver si con eso logran algo. Están buscando en el Congreso enterrar las reformas, la salud, la laboral, ponerle problemas a la pensional, y así por el estilo. Están, mejor dicho, en un punto en que ellos hacen lo siguiente, para impedir votar, prefieren ausentarse en las plenarias. Se ausentan en las plenarias, no están en las plenarias. Entonces, como no hay quórum, entonces no se puede aprobar. Esa es la manera como el señor Iván Name busca enterrar las reformas sociales que el pueblo necesita, que Gustavo Petro ha querido establecer. Entonces, así está funcionando en este momento el Congreso. Increíble. Una partida de vagos es lo que son. Cobran el dinero, pero no trabajan. Bien, entonces aquí tenemos lo siguiente.
Esto se da luego de que el gobierno colombiano haya denunciado en varias ocasiones amenazas contra la seguridad del mandatario. Tuvimos, entre comillas, reuniones muy importantes con líderes de la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos revisando temas de la relación bilateral. Primero, agradecimos a Estados Unidos por la colaboración al facilitar información relacionada con la seguridad, ¿sí? Con la seguridad del presidente de la República y los riesgos identificados en torno a su seguridad personal. Acordamos cooperar en estos asuntos para garantizar la protección del presidente y cualquier información relevante será compartida, entre comillas, expresó el canciller. Murillo aseguró que la cooperación entre ambos países en temas de seguridad y lucha contra redes criminales siempre ha sido constante. Entre comillas, es una cooperación que siempre se ha mantenido y que vamos a profundizar. Además, esta cooperación se extiende más allá, ya que está vinculada en el trabajo conjunto que realizamos con Estados Unidos para fortalecer la lucha contra las redes criminales, concluyó. Es que de ser así, porque el presidente Gustavo Petro con el Ministerio de Defensa, con la Policía Nacional, con la Armada Nacional, con la Fuerza Aérea, con todos ellos, con el Ejército colombiano, le han dado duro a las bandas criminales, se ha incautado pero mucha droga. En estos días, creo que fue antier o ayer, se incautaron 12 toneladas. Entonces, por las mismas razones de todo eso que pasa, la seguridad del presidente debe ser prioritaria, debe ser lo primero, porque es que todo esto que está pasando es titánico, todo esto es titánico. Entonces, ¿qué pasa? Una persona está luchando contra todo eso y dejar como el escudo abierto para que vengan y lo ataquen. No, tiene que existir un país que esté ahí listo para poder apoyar, porque prácticamente el narcotráfico afecta a Estados Unidos, el narcotráfico afecta a Europa, afecta al planeta. Entonces, en cierta manera, el planeta que nos vea desde este punto a los colombianos y que por favor el planeta proteja a nuestro presidente porque es quien está dándole duro la guerra a todo eso, que no es cualquier cosa. Haga de cuenta, es como decir, si nosotros tenemos en el mar una gran bestia gigantesca, y un solo hombre intentando luchar contra todo eso, pues de fuerzas de alguna parte tienen que surgir para poder colaborar y poder ayudarle para poderlo derrotar. De lo contrario, no se lograría eso nunca. Entonces, bien, ahora, otro punto también que vimos, que fue muy interesante, fue la situación que prosiguió en Pegasus después de que el presidente el día 4 de septiembre, ¿se acuerdan? Cuando estaba el paro de los camioneros, esa noche salió el presidente en la locución, todo el mundo estaba esperando que iba a hablar de los camioneros y cuando surge el tema de Pegasus, carambas, pues resulta que eso, después viene una empresa, esa empresa se llama, Egmont Group y sanciona a Colombia porque pues dio esa información y seguramente no debía ser así, pero ellos mismos después dijeron que eso era un malentendido, ¿por qué? Porque se está investigando y porque además eso es bastante grave, es muy grave. Entonces, suspendieron a Colombia por eso, ¿no? Pero después, días después, como el 23 de septiembre, entonces surge la siguiente situación. Un titular que dice así: suspensión de Egmont Group a Colombia habría sido un, entre comillas, malentendido, aseguran en el gobierno Petro. Esta es la razón, ¿ves? Entonces, sale el Centro Democrático, Cabal, Vicky Dávila y una cantidad de personas a decir tontadas, pero ninguno miraba más allá de lo que estaba pasando. Pero el gobierno sí se centró en que en que se tenía que investigar. Y es así como Egmont Group dice después, rectificando su situación, dice qué pena, ha sido un malentendido. Entonces las razones se van a decir de esta manera.
En Infobae, el periodista Juan Escobar Fernández, el día 25 de septiembre del 2024, enuncia lo siguiente: el grupo Egmont es una organización conformada por 174 unidades de inteligencia financiera, UIF, ¿sí?, de todo el mundo, entre ellas Colombia. Proporciona una plataforma para el intercambio seguro e inmediato de conocimientos e inteligencia financiera para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. O sea, ellos en cierta manera suspendieron a Colombia porque, como habían dicho, que una plata entró a un banco y que seguramente de manera sospechosa luego se dieron cuenta que eso era parte de un lavado de dinero proveniente de Colombia. Entonces empezaron a investigar qué pasó acá. ¿Qué pasó aquí? Recordemos que el banco a donde ese dinero entró se llama el Banco Hapoalim. Hapoalim, ¿sí? Está ubicado en Israel. Y ahí entró en efectivo 11 millones de dólares. Y pues claro, ellos ponen el alerta inmediatamente. Y cuando ponen el alerta inmediatamente y se habla, claro, tal, salta UIF y dice, ¿qué pasó aquí? No sé qué. Entonces suspenden a Colombia. Sancionan a Colombia. Pero después, cuando se dan cuenta que en Colombia, personas ya expertas, especialistas dentro del campo que le corresponde, están investigando todo esto, entonces ya empiezan ellos a mostrarse de otra manera ya diferente y empiezan a decir, uy, no, es tremendo, qué pena con ustedes, fue un malentendido. Nosotros pensamos que era otra cosa, pero no, más bien como que agradecemos que ustedes estén investigando todo esto, en fin, tal cosa. Eso es lo que pasó. Entonces, viene así: esté suspendido a Colombia de su acceso a la red segura para intercambiar información relacionada con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo por las recientes acciones que involucran a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF de Colombia, y la divulgación no autorizada de información proporcionada por el presidente Gustavo Petro referida al software Pegasus utilizado, según él, para espiar, ¿no? Eso es lo que dice ahí. A esto se refirió el superintendente financiero de Colombia, César Ferrari, durante la Convención Internacional de Seguros de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA. Mencionó que la medida parece ser un malentendido y espera que pronto se solucione. O sea, el mismo superintendente financiero Ferrari ya lo expuso. Así que esto queda ya con un efecto claro, porque de pronto hay personas que están diciendo, claro, es que el presidente se puso allá a decir vainas y enredó la cosa y terminamos sancionados y entonces ahora, claro, no habrá más control, en fin, aquello, lo otro, pero no. Todo va cambiando de forma porque la gente se está dando cuenta que en Colombia el gobierno de cambio está intensamente trabajando, no en una sola cosa, es en todo. Está trabajando en función de lo que pasa con la droga, del narcotráfico, combatirlo, lo que pasa con las bandas delincuenciales, combatirlo, lo que pasa con la gente que hace lavado de activos y dinero, combatirlo. Entonces, por supuesto, era un deber sagrado del presidente decir todo eso que estaba pasando. Callarlo es como decir, soy cómplice de eso. O como decirlo de la UGR con lo de la parte de lo que hicieron los uribistas, callarlo es ser cómplice de eso. Entonces hay que mencionarlo. Nada de eso se puede quedar en silencio. Entonces, eso lo expuso de esa manera el señor Ferrari. El grupo es un consultivo, entiendo, y como consultivo está listo a consultar. En este caso, al haber salido Colombia de este grupo, pues no tiene abierta esa posibilidad, pero yo espero que eso pronto se resuelva porque parece que es un malentendido. Autonomía e independencia. Como se recordará, Egmont Group resaltó en su comunicación la importancia de que las unidades de inteligencia financiera UIAF
mantengan su autonomía e independencia, por lo que destacó deben estar, entre comillas, libres de cualquier influencia o interferencia indebida de carácter político, gubernamental o industrial. Cierra comillas. Esto significa que aquí no puede caber la influencia del centro democrático, no puede caber la influencia del vargallerismo, no puede caber la influencia de Iván Duque, no puede caber la influencia de nadie. Están libres y son independientes en su actuar. Además, el grupo reiteró su compromiso con la UIAF Colombia según sus procedimientos internos actuales para asegurar que la información compartida entre los miembros esté completamente protegida y cumpla con estos propósitos. Ferrari también enfatizó que aunque el acceso a la grupo Egmont es importante, no es la única fuente de información para Colombia. Hay muchas fuentes de información y de inteligencia que se comparten a través de todas las entidades. Este es un grupo consultivo, más no es lo más importante, ni lo que da mayor seguridad a la información, aseguró el funcionario. La suspensión de Egmont Group es una medida de emergencia que estará vigente mientras se realiza una evaluación más profunda de la situación. O sea, mientras está el proceso de la investigación y todo eso, pues está ahí. El grupo también aseguró en su comunicado que comenzará, entre comillas, su compromiso con la UIAF Colombia bajo procedimientos internos actuales para que haya confianza entre miembros de que su información está completamente protegida en cumplimiento con estos principios. Es que yo pienso que muchos bancos, su preocupación grande es cuando reciben toda esa cantidad de dinero, venga, esta vaina de dónde proviene, esto de qué es, ¿sí? Y pues obviamente se preocupan porque al no contar con esa herramienta, pues muy difícil la cuestión. Fuerzas militares, la gran afectada. Sobre lo que pasa con la suspensión y la relación con Egmont Group, uno de los principales afectados son las fuerzas militares, ya que la conexión con la UIAF se permite hacer seguimiento a los capitales de los grupos armados ilegales, ¿sí? Es decir, al no estar Colombia ahí, entonces en los grupos armados militares, por ejemplo el Clan del Golfo y otros más, que estén haciendo operaciones financieras, entonces no se pueden rastrear, no se pueden observar debido a esta situación, a la falta de esa herramienta. Según el director de la entidad, Luis Eduardo Llinas, gracias a la información que se brinda, se ha permitido identificar individuos que mueven gran cantidad de dinero en las regiones y que obviamente son los que dinamizan en los negocios ilegales. ¿Sí? De acuerdo con el funcionario, en este momento todavía no está afectado ningún caso, por lo que es un tema de reconocimiento, pero reconoció que es un trabajo que se adelanta de una manera muy especial, muy detallada, que complementa la labor de las fuerzas militares porque se puede identificar a las cabecillas y estructuras que están dedicadas al narcotráfico. Entre comillas, ellos igualmente identifican quiénes son y muchas veces se cruzan esa información, entonces identificamos los que están en realidad moviendo el capital. A esos son los que las autoridades vamos a buscar para que se les haga una investigación y posterior captura para afectar de forma contundente a los que estamos viendo en el negocio de narcotráfico. Es un tema que nos preocupa y debemos seguir trabajando con ellos. Marcó Llenas. Entonces ahí ya lo vemos. Muy interesante la situación que vemos acá. Entonces, por lo pronto, la parte de Pegasus, que es un tema que tiene mucha preocupación a personas que tal vez fueron chuzadas, intervenidas o todo eso. Entonces aquí, por ejemplo, Caracol sacó una nota el día 23 de septiembre, ¿sí? Donde dice lo siguiente: Pegasus habría sido adquirido a través de un lavado de activos DNI. Así habría definido Jorge Lemus, cabeza máxima de la Dirección Nacional de Inteligencia, frente a la adquisición del software espía israelí Pegasus, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues nosotros nos vamos a enterar que el banco que usaron fue el banco Hapoalim, ¿sí? Que el avión pertenece a la Comercial Charter de Bogotá, que viajó a Tel Aviv entre junio y septiembre del 2021. Que toda esta problemática
envuelve a Colombia, a México, Venezuela, Estados Unidos, y hay cosas todavía más graves aún por ahí que se han ido descubriendo. Pero bien, prácticamente todo eso lo hablaremos en otro video, ¿sí? Porque sí, es impresionante mucha cosa lo que hay aquí, mucha cosa. Entonces, de todos modos, como es un tema muy interesante para el derecho, y lo más probable es que los profesores de derecho siempre van a decirle a sus estudiantes, oye, averigüense en todo lo que ha pasado con esto, con aquello, pues aquí están todas las fases, ahí están todas las fuentes de información para que ustedes puedan tener conocimiento de qué es lo que está en este momento pasando. Lo cierto es que ya se ha ido pidiendo ayuda y la ayuda obviamente está llegando porque la fiscalía ya tiene en la ruta de esa investigación dos empresas poderosas que tienen conocimiento de cómo rastrear y detectar el Pegasus y decir dónde está exactamente. Entonces, eso en cierta forma tiene en pánico, en terror al uribismo, sobre todo a Iván Duque, al ministro de Duque, el de Defensa, a Diego Molano, al viceministro de Defensa de Duque de esa época. Todos ellos están en pánico y cualquier cantidad de generales están en pánico. Yo creo que hasta el señor Zapatero estará en pánico también, pero tremendo. Pero yo digo una cosa, amigos, amigas, todo esto se irá descubriendo. Solamente es contar con Dios y tener fe en Dios. Y hay un nombre poderoso de Dios que combate la corrupción, que es Cap Jotmen. Y ese Cap Jotmen va a hacer que todo esto se destape. Y todos esos personajes de maldad vayan a donde deben ir, a la cárcel. Allá es donde deben estar. Y ojalá que nuestro país pueda avanzar, progresar y que las reformas sociales se puedan dar. Y si el Congreso no está apto para hacerlo, pues entonces que el presidente lo decrete, que por decreto lo haga, por decreto que haga el presupuesto para el 2025, porque allá no tienen ninguna intención de trabajar, no tienen intenciones de apoyar. Es que en el Congreso son muy poquitos los que quieren hacer las cosas. ¿Quiénes son? Los del Pacto Histórico, todos los del Pacto Histórico. Algunos de la Alianza Verde, que son David Racero, Inti Asprilla, Ariel Arias, ¿sí? Otros como Alfredo Mondragón, Wilson Arias, ¿sí? Y hay varios del Partido Liberal, algunos del Partido de la U, algunos del Partido Conservador, o sea, pero no son muchos, son poquitos, pero por lo menos esa gente está trabajando y se les aplaude. Pero lo que es Cambio Radical y Centro Democrático, esa gente no está haciendo absolutamente nada. Son la piedra en el camino, son la piedra en el zapato, son la cerca que prácticamente montan para que no puedan pasar esas reformas. Trancan por aquí, trancan por allá, pero no permiten. Ponen mociones de censura tratando de desviar la atención de la gente para quitarla de cosas importantes que están pasando y radicarlas en donde no hay importancia. De todos modos, yo digo una cosa, el ministro de Hacienda saldrá airoso, victorioso de esa moción de censura y vamos a ver que va a salir victorioso de esa moción de censura porque no van a lograr apartar del cargo al ministro de Hacienda, Ricardo Bolle. Yo no lo conozco, pero en lo que he podido leer, en lo que he podido investigar, me doy cuenta que es una persona honorable, que quiere lo mejor para el país, pero también me doy cuenta que artísticamente el modo operandi de la derecha es establecer mociones de censura para que la gente desvíe su atención hacia ese punto y olviden la atención donde realmente debe estar. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Amigos y amigas, hasta aquí llega este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.